la iglesia prevalecerá. Fueron las palabras del Señor Jesucristo a sus discípulos en el Evangelio de Mateo, promesa que seguimos viendo en estos tiempos cumplirse fielmente ante toda adversidad. Es por esto que nos complace darles la bienvenida como congregación para que juntos celebremos la fidelidad, gracia, bondad y misericordia de nuestro buen Dios, quien sigue caminando a nuestro lado como lo prometió. Por lo tanto, a continuación, leamos juntos la palabra del Señor. Buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenido al culto virtual del Redil de Envigado. La lectura de la Escritura hoy se encuentra en el libro de Esther, capítulo 7, versos 1 al 10. Repito, Esther, capítulo 7, 1 al 10. Así dice la palabra de Dios. Fueron pues el rey y Amán a comer con la reina Esther. También este segundo día, mientras bebían el vino, el rey preguntó a Esther: Reina Esther, ¿cuál es tu petición? Te será dada. ¿Qué es lo que solicitas? Hasta la mitad del reino te será concedida. Entonces la reina Esther respondió y dijo: Oh rey, si he hallado gracia ante tus ojos, y si a su majestad le parece bien que me sea concedida la vida por mi petición, y mi pueblo por mi solicitud, porque yo y mi pueblo hemos sido vendidos para ser destruidos, muertos, exterminados. Si hubiéramos sido vendidos para ser esclavos y esclavas, yo habría callado, pues tal desgracia no justificaría molestar al rey. Y el rey Asuero preguntó a la reina Esther: ¿Quién es ese? ¿Y dónde está él que ha concedido hacer tal cosa? Y Esther respondió: El enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces Amán se llenó de terror en la presencia del rey y de la reina. El rey se levantó enfurecido y dejando de beber vino se fue al jardín del palacio. Y Amán se quedó de pie rogando a la reina Esther por su vida, porque vio que el mal ya estaba decidido para él de parte del rey. Cuando el rey regresó del jardín del palacio a la sala donde estaba bebiendo vino, Amán había caído sobre el diván en que estaba Esther. Entonces el rey dijo: ¿También ha de violar a la reina estando yo en la casa? En cuanto salió la palabra de la boca del rey, le cubrieron la cara a Amán. Entonces Arbona, uno de los eunucos al servicio del rey, dijo: He aquí, hay una horca de 25 metros de alto que Amán ha hecho en su casa para Mardoqueo, quien había hablado bien en favor del rey. Entonces el rey dijo: Cuélguenlo con ella. Así colgaron a Amán en la horca, el que él había preparado para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Bueno, hermanos y hermanas, ahí concluimos la lectura de la Escritura. Pasemos a nuestro tiempo de oración. Gracias Dios por darnos la oportunidad de poder aprender más sobre tu palabra. Ayúdanos a entenderlo, a aplicarlo y compartirlo. Gracias Dios, en tu nombre. Amén. Hermanos y hermanas, pasemos a nuestro tiempo de alabanza y adoración. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está
Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Tu amor, Señor, suficiente es para mí. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca falla, y por los siglos el mismo serás.
tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí, nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno y por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí, nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe y mi reposo, y por los siglos mi Padre será. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí, nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor.
exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en él hay salvación. Nadie es como él, oh grandioso, tú eres el Dios, te adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios, te adoramos, derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A él sea la gloria y el poder, todo es de él y para él. A él sea la gloria y el poder, todo es de él y para él. Tú eres el Dios, te adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios, te adoramos, derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Qué bueno es adorar juntos y levantar nuestras voces, reconociendo al único digno de gloria, alabanza y adoración. A continuación queremos también informarte sobre las actividades que como iglesia venimos desarrollando durante la semana, además de las indicaciones que tendremos presentes para nuestra próxima apertura como iglesia en nuestros servicios dominicales. Bazar Redil Envigado. Hermanos, como ya es costumbre y casi que tradición para nuestra iglesia, queremos anunciarles que podemos ir preparándonos, apartando en nuestra casa los elementos que consideremos útiles para nuestra venta de bazar, a través de la cual ustedes saben que recolectamos fondos para el soporte de nuestra iglesia y la extensión de la obra del Señor en medio de nuestra sociedad. Así que les recordamos y animamos a empezar a apartar esos elementos que ya no usa, pero que están en buenas condiciones, para que en el momento indicado nosotros les señalemos y les anunciemos cuándo traerlos a nuestro templo para organizar esta actividad tan hermosa, tan oportuna y tan buena, que ha ayudado a la extensión de la obra durante todo este tiempo. Así que preparémonos para el Bazar Redil Envigado. Nuestro devocional en casa, un espacio a través del cual buscamos motivar la lectura, meditación, oración, aplicación y memorización de la palabra de Dios, tanto de manera individual como en familia. Seamos el Redil Envigado, un espacio a través del cual nos invitamos y nos animamos para estar conectados y ser un cuerpo, sabiendo que el Señor nos encomendó llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Por eso, a través de una llamada, videollamada o mensaje de texto,
No olvide estar en contacto con los hermanos de la iglesia, sabiendo que el Señor nos ha llamado a estar unidos los unos con los otros. Oremos juntos. Este espacio, los días martes a las 7:30 de la noche, ha sido creado con el propósito de que juntos como iglesia nos podamos reunir y alrededor de la palabra seamos edificados, pero también alentados por medio de la oración colectiva. Recuerden todos aquellos papás de nuestra iglesia, nuestro espacio en la plataforma YouTube Descubriendo la Biblia Kids. No olviden que todos los domingos tenemos este servicio precioso habilitado para que juntos sigamos pastoreando el corazón de nuestros niños a través de toda la palabra de Dios. Y si estás pasando por momentos difíciles donde necesitas ser escuchado o recibir un consejo por medio de la palabra del Señor, no dudes en llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla, donde el pastor Jonathan Ruiz y su esposa estarán dispuestos a escucharte, atenderte y orientarte por medio de la palabra del Señor. Damos también muchas gracias al Señor por su cuidado, sustento y favor para con la extensión de su obra. En este momento aparecerán en pantalla un número de cuenta y un código QR, y como hemos estado manifestando siempre, ore al Señor y dígale: Padre, quiero apoyar tu obra. Dime por favor, ¿con cuánto puedo apoyar en este momento la extensión de tu iglesia en medio del mundo? Y a continuación, escuchemos la palabra del Señor. Hemos estado orando al Señor, hemos estado leyendo las Escrituras. De hecho, nuestro hermano Pablo estuvo leyendo al principio de esta transmisión el capítulo 7 del libro de Esther. También hemos cantado juntos a través de unas canciones que preparamos para este momento, pero ahora queremos introducirnos en la palabra. Y para ello es muy importante que ustedes y yo preparemos nuestro corazón y nuestras mentes. Por lo tanto, les pido que por favor me acompañen en una corta oración y le pidamos al Señor, mientras abrimos nuestras Biblias nuevamente en el libro de Esther, capítulo 7, pidamos al Señor que este texto sea una ventana que Dios use para hablarnos en esta hora. Así que por favor oremos juntos. Señor, te damos muchas gracias por permitirnos estar aquí delante de ti para ser expuestos a tu palabra. Pero esto no será más que un ejercicio meramente académico o distractorio si tú no nos acompañas en el proceso. Te suplico que seas tú ayudándonos a ver, a entender, a reflexionar, a meditar y a aplicar tu palabra a nuestras vidas. Por favor, ayúdanos, Señor. Sin tu ayuda, esto que estamos haciendo será inútil. Por favor, acompáñanos en este momento, te lo suplicamos, en el nombre de tu Hijo y por la guía de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Queridos hermanos y amigos, como ustedes bien saben, hemos estado caminando en una serie basada en el libro de Esther, donde nos hicimos una pregunta en dos direcciones. ¿Dónde está Dios? ¿O dónde está su pueblo? Y precisamente para el día de hoy nos corresponde meditar, reflexionar sobre el capítulo 7 de este libro precioso en el cual hemos estado caminando. Así que mientras preparaba este tiempo para compartir con ustedes, me acordé de una anécdota con mis hijas, y es que ellas dicen sentirse seguras con papi. Sí, seguras con papi. Y es que en casa nosotros hemos experimentado junto a mi esposa que nuestras hijas han enfrentado diversos temores durante su crecimiento. Temores a la piscina, a bañarse con agua fría, a la oscuridad, a la soledad, a dormir solas, entre otros. Sin embargo, todos estos monstruos tienen un punto débil o una kriptonita,
la presencia de papi, su voz, compañía y hasta el olor de papi son ciertos defensores que las protegen de estos terribles monstruos. Pero, aunque esto es así, hay algo más, y es muy curioso, pues muchas veces ese valor de estar con papi no se ve reflejado en respeto, en temor reverente y en obediencia hacia papi. Y lo anterior me hizo pensar, seguras con papi, pero sin temor a papi. Y estas anécdotas de casa, aplicables seguramente para todos posiblemente, me han llevado también a reflexionar acerca de los temores que pueden aquejar a muchos de nosotros, el destino, las circunstancias, los malos o el mal en todas sus presentaciones, los cuales muchas veces buscamos enfrentar con kriptonitas humanas, salvadores como el trabajo, la pareja, los hijos, las autoridades, el estudio o aún hasta Dios, pero a los cuales terminamos también perdiéndoles el respeto, el valor, la honra, ya sea por cercanía, rutina, conveniencia, confianza, y llamo especialmente mi atención sobre cómo muchas veces también perdemos el respeto o el temor a Dios. Y eso es precisamente lo que quiere señalarnos el capítulo 7 del libro de Esther. Y yo lo formulé como una pregunta: ¿a qué o quién tememos más en este mundo caído? ¿Qué o quién nos puede ayudar contra estos temores que enfrentamos en este mundo caído? ¿Y cómo es nuestra relación con aquello o aquel que nos puede ayudar a lidiar con estos temores, con estos males en este mundo caído? Precisamente, este capítulo nos llevará nuevamente a encontrar con un escenario donde vamos a ver a Asuero, el rey de Persia y Media, a Esther, la reina, su esposa, y también a Amán, el primer ministro de Persia y de Media. Y precisamente se encuentran en un nuevo banquete organizado por la reina con el fin de hacerle saber al rey su petición y su demanda. Esta es una escena muy llamativa, pues nos dejará contemplar cómo en este mundo se puede pasar de estar amenazados a favorecidos en un minuto o viceversa. Todo depende de la relación que se tiene y cómo se desarrolla esta relación con aquel que posee el control. En este caso, en esta escena, el rey Asuero. Y lo que quiero indicar con esto es que era vital mantener una muy buena relación con el rey. No solo estar cerca a él por amistad o por familiaridad, pues estar a su lado no necesariamente garantizaba su favor siempre. Y esa realidad dio nombre a este sermón: Temores en un mundo caído. Así lo titulé, Temores en un mundo caído, pensando precisamente en cómo se desarrolló la relación de Esther y Amán con el rey, su cuidador, y quien era ciertamente el único capaz de garantizarles seguridad ante el destino, ante los adversarios y enemigos, pero también ante el rey mismo. O sea, ellos no solo debían temer al destino, a los malos, sino además al rey. Y esto será de mucha utilidad para nosotros. Por eso, temores en un mundo caído. Precisamente viendo a Esther, vemos que enfrenta dos temores particulares. Uno, el destino que le espera, pero también, en segundo lugar, un enemigo. Y vamos a ver en primer lugar los temores al destino de Esther. Los versículos, si usted abre su Biblia, versículos 1 al 4 del capítulo 7. Allí podemos observar que estos textos nos introducen en un nuevo banquete, el segundo organizado por Esther, pero el sexto que registra el libro. Y allí se refiere la petición de Esther al rey a causa de su destino. Como saben, hasta este punto, Esther se encuentra bajo gran presión. Su vida y la de los suyos corren peligro a causa del decreto de Amán firmado por el rey.
Ahora, ¿cómo enfrentó y elevó ella, Esther, su pedido y demanda ante su esposo y rey, sabiendo el peligro e injusticia que se había levantado contra ella y contra los suyos? Bueno, veamos el futuro de Esther aquí, versículos 1 al 4. Allí se nos deja ver cómo ellos fueron, el rey y Amán, a un banquete a beber vino con la reina Esther. Esther no era una mujer insensible o con la sangre fría, helada. Ella ha buscado a Dios, como hemos visto hasta aquí. Ella ha buscado la guía, dirección, sabiduría de Dios con sinceridad. Pues entendió que solo Él, Dios, controla todas las cosas, aún destinos adversos como el que ella está enfrentando. Y es visible que ella, aquí en esta escena, capítulo 7, está bajo el control de Dios. Vean cómo Él le hace por tercera vez una pregunta abierta. ¿Qué quieres, esposa? ¿Qué deseas? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Hasta aquí ella ha esperado y eso fue bueno. Muchas cosas debían pasar, debían cuadrar antes de que ella hablara. Y ahora ella sí deja saber su petición y demanda con sumo respeto y humildad, como vemos en los versículos 3 y 4. Ella deja saber que requiere ser librada. Y no solamente ella, sino también su pueblo. ¿Librada de qué? De la muerte. Pues como le dice al rey y esposo, han sido vendidos para exterminio, matanza y destrucción. Un destino muy cruel, ciertamente. Pero ella añade una reflexión que debió tocar más profundamente el corazón del rey, y lo podemos ver allí en el versículo 4, en la segunda parte de este versículo. Ella dice: amado rey, si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Eso es lo que Esther está refiriéndole a su esposo. Y eso me llevó a pensar, hermanos y amigos que están siguiendo esta serie. ¿Pueden notar ustedes la acción de Esther y su petición al rey ante su oscuro destino? Tranquila, sobria, balanceada, controlada, respetuosa, humilde. Ella no se muestra altanera ni soberbia, tampoco en una escena de histeria ni gritona. Ella le habla al rey con gran respeto. No olvida quién es él, aunque éste obviamente se ha equivocado, y no le inculpa del asunto. De hecho, le lleva a una reflexión más profunda. Y eso me llevó a preguntarme, ¿cómo actuaríamos nosotros ante nuestras autoridades si han hecho algo que compromete nuestro futuro, nuestro destino? Asuero había firmado este decreto de muerte. Él era culpable también, pero ella no olvida quién es él. Él es el rey. Y Esther afronta esta situación con total tranquilidad y paz, luego de haber buscado al Señor y con gran sabiduría. Y esto precisamente me lleva al segundo elemento que quiero destacar de esta historia, versículos 5 al 7. Los temores que enfrentamos en esta vida no solamente son el destino que nos depara o las circunstancias que vivimos o que posiblemente enfrentaremos, sino también en esta vida se levantarán adversarios, y a veces adversarios muy fuertes, como veremos aquí en los versículos 7 del versículo 5 al versículo 7. Estos versículos son textos muy, pero muy intensos. Esther es indagada más a profundidad acerca de quién es la causa o quién es el causante de su temor y de su petición. Y ella obviamente tendrá que hablar y señala al amigo, asesor y primer ministro del rey, a Amán. Esther, hermanos y amigos, no solo enfrentaba un futuro oscuro, vendida junto a los suyos al exterminio, a la matanza y a la destrucción. Además de ello, su adversario y enemigo era el amigo más cercano de su esposo, el primer ministro de Persia y de Media, y enemigo de Mardoqueo, su padrastro y primo, y enemigo del pueblo judío. Pero con todo y eso,
Vemos en los versículos 5 al 6 en la primera parte que el rey le pregunta, ¿quién hizo esto, Esther? Y eso me hace recordar, y ustedes deben tener presente, que ante nuestros adversarios, la Escritura nos dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículos 1 y 7, dice la Escritura que hay un tiempo señalado para todas las cosas y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Y especifica en uno de sus apartes que hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Y Esther lo ha aprendido. Ella buscó primero la gracia del rey, se dirigió con respeto y humildad a él, dejó ver su situación sin señalar a nadie para captar más la atención de su rey, y ahora que él se identifica con ella, entonces en ese momento ella señala a su adversario, su enemigo y malvado opresor, como ella lo enfatiza y como el texto nos lo deja ver. 3 calificativos, 3 adjetivos. Dice específicamente adversario, enemigo, malvado opresor, y entonces luego sí cita el nombre de esta persona que el rey anhela escuchar, y entonces Esther le dice o le suelta la bomba, es Amán. Y precisamente lo está presentando ya no como un hombre de confianza, cercano, amigo, consejero, compañero para el rey y su casa, sino como un enemigo de la honra y aún de los intereses más sagrados del rey. Y esto nos deja ver cómo este hombre que era tan grande, ahora, versículo 6, segunda parte, y versículo 7, cae en un horror terrible. Y allí vemos el horror de Amán. Hace unos días Amán era venerado por todos, aún por el pueblo judío, porque se le exigía ser venerado, exaltado, reconocido. Excepto el rey tenía que hacer esto. Parecía que Amán tenía la suerte de su parte, como vimos seguramente en el capítulo 3 y 4, donde se nos habla cómo Amán echó suertes para saber su futuro y parecía que el futuro le sonreía a causa de las suertes que había consultado. Vemos eso. Amán tenía el anillo del rey en su mano, gozaba del cuidado y del favor del rey, era cercano, muy cercano al rey, y de repente Amán se da cuenta que está en problemas, graves problemas. Y esto me recordó una frase muy conocida del autor C.S. Lewis en su saga Las Crónicas de Narnia, cuando él habla del rey de ese mundo de Narnia, y era que C.S. Lewis decía, el rey o el león es bueno, pero peligroso. Y Amán olvidó eso. Amán no entendió que antes de alcanzar los favores del mundo como lo estaba alcanzando, requería cuidar con sumo detalle de no decepcionar o perder la gracia y el favor del rey, el cual ahora se había encendido en ira contra él. Versículo 7, en la primera parte lo vemos. Y vemos a Amán postrado ahora ante Esther, una judía, a quien él quería ver, a ese pueblo postrados ante él, humillados ante él, muertos ante él. Ahora es él, Amán, el que está postrado ante Esther, una chica judía. Y eso me recordó lo que dice el libro de Génesis capítulo 12, versículo 3. La Escritura dice allí, por la mano seguramente de Moisés, hablándonos del testimonio que Dios le dio a Abraham. Dios le dijo a Abraham allí en ese texto, Génesis 12, 3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y esas palabras hacen eco de las que le dijo precisamente Zeres, la esposa de Amán, al mismo Amán. No vas a permanecer en pie delante de este pueblo judío. Allí vemos el cumplimiento de la promesa de Dios sobre su pueblo. Y produjo un gran horror esto a Amán, el gran adversario. De manera que, hermanos y amigos que están siguiendo este texto, dijo alguien en alguna ocasión refiriéndose a esta escena, los malvados no se dan cuenta todavía, pero un día su fiesta va a terminar en este mundo.
Ellos tendrán que rendir cuentas al Todopoderoso, al Dios Santo, a quien ellos han ignorado, a quien ellos han hecho oposición y cuyos caminos ellos han rechazado abiertamente, flagrantemente. Cuando ellos escuchen el veredicto de culpables y enfrenten la ira y el juicio del Dios del cielo, ellos estarán aterrorizados. Y este es el final del malo siempre, así lo dice el Evangelio de Mateo capítulo 25 versículo 30. La Escritura dice allí: y el siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Ester, hermanos y amigos, no olvidó quién era el rey, pero Amán, que era muy cercano al rey, que era muy amigo del rey, que era consejero del rey, sí olvidó quién era el rey. El rey podía ser un buen benefactor, pero también podía ser un muy peligroso adversario. Por lo tanto, hemos visto hasta aquí que en el mundo no solamente hemos de temer nuestro destino, sino también hemos de temer o vamos a enfrentar grandes adversarios. Pero donde quiero hacer más énfasis es en que en este mundo no podemos perder de vista al rey. ¿Temores en este mundo caído? Bueno, versículo 8 al versículo 10 nos dejarán ver un nuevo temor, el temor al rey. Versículos 8 al 10 es el fin de este texto y precisamente da término a esta escena con una pregunta directa del rey hacia Amán. Lo que indica también en esta pregunta es una sentencia inminente. Y allí es donde quiero que ustedes y yo empecemos a reflexionar y a desmenuzar este final. Amán era un hombre, como ya les he dicho, que tenía muchos favores, pero tenía una debilidad. ¿Cuál era la debilidad de Amán? Que temía más la voz de su propio corazón. Ustedes podrán verlo en el libro de Ester, capítulo 5, versículos 9 al 13. Pero no solamente temía más a la voz de su corazón, sino que también tenía mucho temor por la reputación, o sea, la voz de los muchos. Versículos 3, capítulo 3, versículos 4, 5 más o menos, allí se nos habla de esto. Y esto me recordó lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 28. Dice el Evangelio de la siguiente manera: y no temáis a los que matan el cuerpo, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Por tanto, hermanos, amenazas eventuales y personas malas son asuntos de temer, pero son manejables, como las sombras, como el agua fría, como la piscina, como dormir solas, que son temores que mis hijas enfrentan. Pero hay algo que el autor nos quiere resaltar aquí, y es que no podemos olvidar el temor a la ira del rey. Y eso es lo que enfatiza el versículo 8 precisamente. Y es una pregunta directa que hace el rey, como diciéndole a Amán, quien se levantó contra la casa del rey: ¿qué puedes decir en tu favor? Hermanos y amigos, Amán es denunciado aquí, es descubierto, es puesto en evidencia, pero allí no paran las cosas. Pues como dicen algunos, cuando alguien cae en desgracias no hay nada que lo detenga. Y eso pasó, o eso es lo que está pasándole a este hombre, quien olvidó temer a su rey. Ahora Amán está preso de la angustia y rebasa a causa de esto los límites de la prudencia y cayó en la imprudencia. De manera que esto lo llevó a tomar medidas desesperadas, tanto que olvidó los protocolos de la corte real y se aproximó, se acercó demasiado a la reina. Y esto precisamente cuando el rey venía acercándose o venía de vuelta porque había salido al patio a pensar, tal vez con la cabeza un poco más fría ante este asunto que se estaba suscitando. Y esto que Amán hizo fue estimado a los ojos del rey como un intento de violación. Y a esto se suma
que sale a la luz también el plan que tenía Amán de ejecutar a Mardoqueo, un benefactor del rey, y que el rey ese mismo día había mandado honrar, y la noche anterior había recordado que Mardoqueo le había salvado la vida. Todo esto en ese preciso momento. Y yo me pregunto, ¿había una red de inteligencia del rey que sacó todo esto a la luz en este momento? No, absolutamente no. Y esto precisamente quiero resaltarlo porque se llama bíblicamente providencia divina, tiempo perfecto de Dios, orquestación del Dios soberano, la mano visible de Dios, del Dios invisible, encajando todas las cosas. Porque ustedes y yo no podemos olvidar la promesa de Dios a Abraham, Génesis capítulo 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. Y es una promesa para el pueblo de Dios. Amán no solo olvidó temer al rey Asuero, sino que hizo algo peor. Olvidó el temor al Dios soberano y rey de toda la tierra que pelea por su pueblo, a quien llama su novia, a quien llama su prometida y a quien llama su cuerpo. Y precisamente Dios pelea por los suyos. Así lo dice Éxodo 17, versículo 4. O también usted puede encontrarlo en el primer libro de Samuel, capítulo 15, cómo Dios advierte que Él pelearía, y específicamente contra los del pueblo de Amán, por haberse levantado contra su pueblo. Este hombre, hermanos, rebosó la copa, quedó sin palabras. Pero la declaración del rey debe ser también una fuerte advertencia. Versículos 8 y versículo 10. ¿Te atreves a hacer violencia en mi casa?, dice el rey, ahorcadlo inmediatamente. Acá podemos resaltar cómo los enemigos de Dios y el pueblo de Dios, el rey verdadero o el verdadero rey, al final siempre han sido y serán destruidos. Con todo esto en mente y por todo lo que les he mencionado hasta aquí, seguramente ustedes estarán preguntándose, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto conmigo? Ok, a decir verdad, mucho. Pues al final, este final de Amán en la horca, que era para Mardoqueo, me recuerda lo que dice Proverbios 11:8. El justo es librado de tribulación y el impío toma su lugar. Amán sembró maldad y eso cosechó. Esther, por la gracia del Señor y haberle conocido al Señor en medio de gran tribulación, entendió que su llamado era sembrar misericordia, bondad, generosidad, humildad, paciencia, amor, y a su tiempo y en el momento perfecto de Dios cosechó eso mismo, porque no hemos de olvidar que la creación es la casa del Señor, igualmente su pueblo. Además, quiero citarles lo que preguntó en una ocasión el autor conocido J.I. Packer. Él preguntó en una ocasión, en una obra muy conocida y que voy a redundar aquí, llamada El conocimiento de Dios. Él hizo una pregunta muy, pero muy pertinente para este momento. ¿Qué es lo mejor que existe en la vida? Lo que trae mayor gozo, deleite y contentamiento al alma de un ser humano. Precisamente el conocimiento de Dios, y eso se traduce en el temor de Dios. Así dice el Señor, que no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el poderoso en su poder, ni el rico en su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprenderme, que yo soy el Señor. Jeremías capítulo 9, versículo 23 en adelante. Hermanos, ¿qué deleita al Señor? Que el hombre le conozca, y eso quiere decir que le tema, respete y honre. Estas son las palabras que precisamente el Señor deja oír en el libro de Oseas capítulo 6, versículo 6. Lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de mí, temor de mí, y no simples holocaustos u obras meramente de manos.
Y esas palabras hacen eco las mismas palabras del Señor Jesucristo. Jesús dijo en el Evangelio de Juan: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Y en este texto podemos ver claramente que la voz de Jesús proclama, promete y llama a su pueblo: yo soy el pan de vida, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección. Así lo dice Juan capítulo 6, capítulo 10, capítulo 11. También se nos dice allí mismo en el Evangelio que el que se niegue a honrar al Hijo, o sea, a Jesús, no honra al Padre que lo envió. Y ciertamente les aseguro que el que oye las palabras del Señor y no las cree, ese no tendrá vida eterna. Así lo dice Jesús mismo en el Evangelio de Juan capítulo 5. O también podemos recordar el llamado del Señor: vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí y encontrarán descanso para su alma. ¿No encuentran mucha relación entre esto que Jesús está diciendo y la obra de Esther y su labor de intercesora? Hermanos y amigos, ¿saben? ¿Cuándo ustedes pueden estar seguros que han escuchado la voz del Señor y que ustedes realmente están respondiendo en temor a la voz del Señor? Cuando se recibe lo que Él proclama, cuando se confía en su promesa y cuando se responde a su llamado con temor y temblor, o sea, con respeto. Solo de esa manera es que Jesús nos dice que puede ser conocido como el buen pastor, o sea, como el intercesor, como el mismo oficio que ejerció Esther por su pueblo. Y los que confíen en Él, en Jesús, dice Él, serán conocidos como sus ovejas. Dice Jesús en sus propias palabras: yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie las podrá arrebatar de mi mano. Juan 10, versículo 27 en adelante. Algo que nosotros debemos entender mientras seguimos avanzando en esta vida es que conocer a Jesús implica haber sido salvado por Jesús. ¿De qué necesitamos ser salvados? Del pecado, de la culpa y de la muerte, que viene por causa de no temer a Dios. No solamente esa muerte viene por temporalidad, sino también por la eternidad. Y eso me lleva a preguntarme a mí y me lleva a preguntarte a ti: ¿temes a Dios? En Esther vemos un excelente ejemplo de temor a Dios. En Amán vemos un horripilante ejemplo de falta de temor a Dios y al rey. ¿Temes tú al rey? ¿Tememos nosotros al rey? Bueno, quiero introducir algunas aplicaciones que pude concluir a la hora que iba cerrando el estudio de este texto sobre los temores en un mundo caído. Y es, preguntémonos, ¿qué tememos ahora que hemos visto la vida de Esther, de Mardoqueo y Amán y Asuero? El momento o circunstancias por las que estamos pasando, la falta de comodidad temporales, la aparente gloria de los malos y su señorío sobre los débiles, donde posiblemente nos incluyamos nosotros en este mundo. ¿Cómo nos ayuda a nosotros en este momento este texto a cobrar ánimo ante todas estas cosas? ¿Cómo termina Esther? ¿Cómo termina Amán? No pasemos por alto esto. Pero también me llevó a pensar en los temores en este mundo caído y preguntarme de qué manera esta historia puede motivarnos a vivir no solo cerca de Dios, como lo hacían ciertamente Esther y Amán, sino también no olvidar el temor a Dios. Miren lo que pasó con Esther y con Amán. Esther no olvidó quién era el rey. Amán olvidó quién era el rey por su cercanía. Y eso mismo debe aplicarse para nosotros que tenemos un rey.
no podemos creer que porque estamos cerca de Él debemos olvidar de temer a Él, o llegar a olvidarnos de temer a Él. Nosotros debemos tener eso muy presente. Otra cosa que quiero resaltar en esta hora es los temores que ciertamente se suscitan en este mundo caído, y es ver cómo esta historia es un tipo de Cristo y nos lleva a ver cómo la ira de Dios por la injusticia de Amán se apaciguó cuando éste fue llevado a la horca. Y de igual manera la Escritura nos enseña que la ira de Dios, el verdadero Rey de toda la creación, y esa ira que se ha levantado contra los hombres pecadores, y eso nos incluye a nosotros, fue apaciguada por medio de Cristo en la cruz del Calvario, como dice Gálatas capítulo 3, versículo 13. Y de manera que por cuanto Cristo apaciguó la ira del Rey, ahora ustedes y yo podemos estar cerca del Rey y seguros delante del Rey. Y eso me llevó a preguntarme, ¿cuánto valoro yo esta obra de Cristo? ¿Cuánto llegarían los judíos a valorar la intercesión de Esther? Tanto así que en los capítulos 9 y 10 veremos cómo instituyeron una fiesta por esta labor intercesora que hasta el día de hoy deben recordar. ¿Cuánto valoras tú? ¿Cuánto valoro yo la obra más grande, más excelsa y eterna que Cristo hizo por nosotros? ¿Cuánto la valoramos? No solo aquí en un contexto cristiano, no solo en medio de una reunión de creyentes, no. ¿Cuánto valoras tú la obra de Cristo cuando no estás en medio de creyentes? Cuando estás solo o cuando estás con gente que se estima en este mundo importante. Oh hermanos y amigos que me oyen en esta hora, cuánta gracia, cuánto amor y misericordia vemos en esta escena de parte de Dios, que nos debe llevar a caer seguramente de rodillas y adorarle. Él nos ha librado del decreto de muerte, destrucción y exterminio. Jesús dijo, porque el enemigo ha venido a matar, robar y destruir. ¿Cuál fue la obra y el propósito de Amán con el pueblo de Dios? Matar, robar y destruir. ¿Cuál es la advertencia que Dios nos hace a través de Jesús sobre la obra de Satanás? Muerte, destrucción, exterminio. Pero glorias sean dadas a Dios, que así como en ese tiempo Dios levantó una intercesora eficaz en Esther, ahora ha levantado un intercesor mayor llamado Cristo para usted y para mí. Y esta obra no es temporal, sino eterna. Él nos ha dado la victoria, muriendo Él para que nosotros vivamos. Qué cosa tan maravillosa. Y si usted quiere resumir esta enseñanza en este día, pues yo puedo decirles que traté de resumir como en un párrafo, y es el siguiente, y quiero citárselo en esta hora. Y es que en este mundo las personas temen destinos malos, o muchos otros temen a los hombres malos, pero la gran mayoría no teme a Dios que acabará con todo lo malo. Por lo tanto, mi llamado es, teme a Dios. Y mi pregunta es, ¿temes a Dios? Como hijos amados, recordemos que el león, como un buen padre, es bueno, pero peligroso. Podemos estar seguros con el Padre, pero sin perder el temor al Padre. ¿Qué tal si me acompañan en este momento en una corta oración, pidiéndole al Señor que no solamente hayamos oído este texto y esta enseñanza, sino que, como dice Santiago, pongamos en práctica esta enseñanza, apliquemos esta enseñanza y esta enseñanza produzca en nosotros el fruto para el cual el Señor la ha enviado. Así que por favor oremos. Señor, te doy gracias en esta hora por este tiempo, por esta oportunidad y privilegio que nos das de ser expuestos a tu palabra. Mi Señor, ante tu palabra nosotros quedamos al descubierto en todos los sentidos. Ella es viva, ella es eficaz, ella es útil para corregir, para redarguir, para edificar, para exhortar, para hacernos cada vez más como tú quieres que seamos. Mi Señor, ciertamente estamos en un mundo que produce muchos temores.
al destino, al futuro, o aún a aquellos hombres fuertes que se levantan contra nosotros y específicamente contra aquellos que te seguimos. Señor, pero así como le recordaste a Esther y como nos dejas ver en el ejemplo de Amán, ayúdanos a nosotros a tener presente que tú eres el rey de este mundo y que tú puedes destruir y cambiar el destino en un segundo, y que tú puedes desbaratar los planes del malo en un segundo, y que el fin de los malos ya está decretado por ti, Señor. Por lo tanto, antes que llenarnos de pánico por el destino o por la maldad de los malos, Señor, ayúdanos a cultivar nuestro temor a ti, siendo agradecidos por la obra de Cristo que nos permite estar ante tu presencia, que nos permite ser cercanos a ti, Señor. Ayúdanos a crecer en temor a ti, te lo rogamos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos y ojalá puedan seguir meditando, reflexionando y aplicando esta enseñanza a sus vidas durante este tiempo. Bendiciones para todos. Damos gracias a Dios por tu participación en este servicio de adoración en nuestra congregación. Oramos porque pronto podamos volver a congregarnos y contar con tu participación. Te invitamos a ver los enlaces al final de este video y recuerda mantenerte en contacto con el Señor a través de la oración y la lectura de su palabra.